Si ves a la historia, en casi cada área de la vida de una iglesia y en la vida del pueblo de Dios, en cierta manera ha seguido un patrón muy interesante, nos dice el escritor. La primera generación pelea por descubrir y establecer la verdad. O sea, la primera generación de una iglesia pelea por descubrir y establecer la verdad, las verdades de la palabra de Dios. Esa primera generación luchó, y todas las iglesias yo creo que empiezan así. Una generación que lucha por establecer una iglesia con una propia identidad y sobre todo fundada en los principios bíblicos, en la sana doctrina. Y viene el primer flujo de años y el descubrimiento y el establecimiento de la verdad es lo primero que se hace. Y hay una emoción tremenda en esos años, porque se quiere establecer la verdad de la palabra de Dios. Pero continúa el escritor, lo que estaba leyendo yo, el artículo, dice: la segunda generación pelea por mantener la verdad y proclamar la verdad. Luego viene una segunda generación que también tiene su lucha, pero como ya está establecida la verdad, pues ahora mantiene la verdad. Entonces, qué importante es dejar las falsas doctrinas, los sensacionalismos, como decíamos antes, fuera de la iglesia. No. Nosotros vamos a mantener esta verdad y vamos a proclamar la verdad del Evangelio. Salir a otros lugares. Entonces, gracias a Dios porque hemos comenzado a querer mantener la verdad y proclamar la verdad. Pero después dice el artículo, aquí viene lo trágico, de cierta manera. Toda iglesia pasa este ciclo. Primera lucha, establecer la verdad. Segunda lucha, proclamar la verdad. Y después dice, a la tercera generación podría importarle menos, debido a que no fueron parte de la pelea de ninguna de las dos luchas anteriores. Realmente no tienen nada en juego, no tienen nada por qué luchar y lo dan todo por sentado. Y ese es el peligro, ese es el gran peligro que puede pasar con nuestra iglesia, ¿no? Que ha pasado con otras iglesias también. Esto debe aterrarnos, hermano, debe darnos temor. A mí me da miedo que esto suceda en nuestra generación. Lo más difícil, dice el pastor que escribe, lo más difícil que uno enfrenta en el ministerio es la indiferencia y la apatía. La complacencia, ¿sí? Esa es una guerra difícil. No hay manera de enfrentarlo. Solo puedes hacer tu mejor esfuerzo por predicar y demás, pero es difícil cuando la iglesia, la tercera generación, se acomoda y dice, bueno, pues yo me voy a sentar aquí, voy a escuchar, a participar, a saludar y para casa, ¿verdad? Y dejamos de hacer iglesia, dejamos de ser parte de la iglesia. Así que, hermanos, tenemos que luchar con la apatía de nuestra iglesia. Seamos la iglesia, no solo vengamos a la iglesia, sino sé la iglesia. ¿Sí? Vamos, segunda carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a encontrar unas verdades bíblicas muy interesantes. Segunda de Pedro 1, del 12 al 15. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Vemos al apóstol Pedro aquí que quería dejar cosas claras.
¿Por qué? Porque sabe que se olvida la gente. Y él dice, yo me voy a asegurar de dejaros por escrito todas las cosas y no me voy a cansar de recordaros una y otra vez estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y esto, hermano, hay varias cosas que vamos a ver a continuación después de estos versículos. Nos preparan para lo que Pedro va a decir a continuación. Recuerda, él está diciendo, no quiero que os olvidéis, estas cosas ya las sabéis, pero yo quiero que las recordéis. Tengo que despertaros con amonestación. Fijaos que Pedro no se va a cansar de recordarnos las mismas cosas. Y eso también lo hace Dios en el Antiguo Testamento. Tenemos Deuteronomio recordando lo mismo que ya hemos visto en Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Entonces, Dios es un Dios de recordatorios. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. Nosotros nos olvidamos. Entonces, Dios quiere que recordemos. Estas cosas nos mantienen firmes en la fe, van a hacer que la iglesia continúe por el buen camino, continúe la buena dirección del Señor, y eso es lo que debemos seguir. En una entrevista a Michael Jordan, ¿conocéis a Michael Jordan, el mítico jugador de la NBA, ¿verdad? Que fue 6 veces campeón de la NBA. Él decía lo siguiente: en el minuto en que te alejas de los fundamentos, la base puede desmoronarse. Él decía que él practicaba lo básico, mucho, o sea, mucho tiempo de su entrenamiento era lo básico. Botar la pelota, pasarla entre los pies, cambiarla de mano, lo básico. No estaba practicando todas esas piruetas y cosas que hacía luego en la pista, sino lo básico, lo fundamental. Él decía, puedes practicar un tiro 8 horas al día, pero si tu técnica es incorrecta, solo te volverás bueno tirando de la manera equivocada. Si estás 8 horas ahí tirando, pero tu técnica está mal, pues qué bien, estás perfeccionando tu mal tiro, ¿verdad? Eso es todo lo que estás haciendo. Mejor aprende a tirar correctamente volviendo a los fundamentos del tiro. Cómo posicionar la pelota, cómo es la mejor manera de cogerla, flexionar las rodillas. Todo lo básico es tan importante practicar una y otra vez para que tu técnica sea correcta y tu tiro mejore. Así que Pedro está diciendo prácticamente lo mismo. Tenemos que recordar unas cosas básicas, esenciales, fundamentales, como decía Michael Jordan. Lo básico es lo importante. Es como el esqueleto del cuerpo de la iglesia. La Biblia menciona que la iglesia es un cuerpo. Esta iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y todo cuerpo tiene esqueleto, los huesos que hacen que eso se sostenga, que se mantenga firme, que no se caiga. Pues eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Fundamentos. El esqueleto de una iglesia sana. El esqueleto de una iglesia sana. Por eso termina el versículo 15 diciendo, procuraré, después de mi partida, que vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y ese es el compromiso de Pedro con dejarnos por escrito. O sea, Marcos obtuvo la información de Pedro, del apóstol Pedro, y escribió el Evangelio y las cartas de Pedro para recordarnos estas cosas. Entonces, ¿queremos que nuestra iglesia no dé lugar a la apatía, la indiferencia y la costumbre de la vida de la iglesia? Pues comencemos con un buen esqueleto, unos huesos saludables, fuertes, puestos en su sitio, nos darán y nos asegurarán la estabilidad necesaria para sostener la vida de la iglesia. ¿Y cómo nos dice Pedro que se ve el esqueleto de una iglesia sana? Número 1, fijaos ahí en el capítulo 1 de segunda de Pedro, pero versículo 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas,
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Amén. Pedro está recordando a los hermanos que él no habló de la primera venida de Cristo con engaños, con artificios, con historietas, con fábulas. No, no, no. Fíjate lo que dice: habiendo visto con nuestros propios ojos, dice Pedro. Yo lo vi. Su majestad la he visto. Nosotros oímos esa voz enviada del cielo, ¿verdad? Cuando estábamos en aquel monte santo, en el monte de la transfiguración. Así que, hermanos, el primer punto que podemos destacar aquí es tener un alto concepto de Dios y de Jesucristo, de la Trinidad, ¿sí? Por eso dice estas palabras que aquí usa Pedro: poder, majestad, honra y gloria. Menciona Pedro la magnífica gloria. Eso es tener un alto concepto de Dios. Y Pedro recuerda estas cosas. Dice: vosotros lo que tenéis que hacer es recordar que Dios está en la gloria, que Dios se ha manifestado en Jesucristo, que hemos oído, que hemos visto. Todas estas cosas. Vivimos en un tiempo, hermanos, donde la iglesia, o la iglesia moderna, es usada para servir a los hombres y no a Dios. La iglesia se ha vuelto un entretenimiento para la gente, ¿sí? En muchos lugares tú encontrarás de todo dentro de la iglesia, menos el honrar a Dios. Y aquí Pedro les está recordando: honren a Jesucristo, el Hijo de Dios, el amado Hijo de Dios. Honren a Dios, la voz que escuchamos del Padre Celestial. La iglesia moderna cree que su meta consiste en ayudar a que la gente se sienta mejor acerca de sí misma, a jugar juegos psicológicos con ellos, a mezclar psicología más Biblia, pensando que las escrituras no son suficientes y ahora tenemos que recurrir a la psicología moderna para poder que los cristianos se sientan bien, estén bien y puedan seguir adelante con su vida cristiana. O a veces también arreglar o parchear los matrimonios con 5 cosas que van a mejorar tu matrimonio, ¿verdad? Comunicación, Ve a la palabra, ¿verdad? Honra a Dios, ten un alto concepto de Dios y entonces mejorarás como persona y mejorarás como esposo y esposa. Necesitamos ver a Dios en la gloria y que Jesucristo ya nos enseñó al Padre y que imitando a Dios, a Jesús, estaremos haciendo lo correcto, estaremos haciendo lo que a Él le agrada. Hay muchas cosas de estas en las iglesias modernas, ¿verdad? Han reducido la iglesia desde un cuerpo, un organismo que tiene como meta glorificar a Dios, a una organización que tiene como objetivo que la gente se sienta bien. Así que Pedro nos dice aquí: Dios se puede ver, Dios se puede escuchar, Dios es magnífico en poder y gloria, Él es majestuoso. El apóstol Pedro tuvo una comunión viva con el Señor, hermanos, y tú y yo también podemos tenerla. Ten un alto concepto de Dios. Eso es el hueso, la médula de la iglesia. Y si la IBE quiere seguir siendo fiel, debemos mantener al Señor de gloria en los cielos y glorificarlo como Él se merece. ¿Sí? Debemos seguir exaltándolo, tener un alto concepto de Dios y no un alto concepto de nuestros problemas y de nuestras situaciones. Al contrario, problemas son pequeños delante de un Dios grande. Si conoces la manera correcta a Dios, si conoces de manera correcta a Dios,
en últimas, va a afectarte positivamente y vas a estar mucho mejor, ¿sí? En verdad vas a reconocer que todo procede de Él y que Él es quien te ayuda a solucionar tus problemas. La respuesta a todo en la vida es conocer a Dios. Decía Deuteronomio 6, también dice, habla a tus hijos del Señor. Dice, y estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Habla. Ama al Señor en tu corazón, pero habla también del Señor a tus hijos, a tus vecinos, testifica, evangeliza. Y luego también dice Deuteronomio, pon señales y estas cosas las pondrás en los postes de tus puertas, en los frontales entre tus ojos, las escribirás en tus puertas. Pon señales que te ayuden a recordar que Dios es importante, que Dios es lo más importante, que vas a exaltar a Dios en tu vida. Pon versículos. Dios dice, pon señales en los postes, en tus puertas. Que lo tengas presente, ¿verdad? La palabra de Dios. Seamos una iglesia que exalta y que tiene un alto concepto de Dios. Número 2, seamos una iglesia cuya autoridad absoluta es la palabra de Dios. Solamente vamos a atender a la autoridad de la palabra de Dios y todos estamos bajo ella. Toda la iglesia, la palabra de Dios es absoluta. Porque fíjate lo que dice Pedro, continuando ahí en los versículos 19 al 21. Dice así, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y nuevamente, fíjate en las palabras que usa al hablar de la santa palabra de Dios. La más segura, una antorcha que alumbra. Dice que fue traída por los santos hombres de Dios. Dios usó a hombres imperfectos, pero santos, separados, y fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Habla de esta manera el apóstol Pedro sobre la bendita palabra de Dios. Antes he dicho que las iglesias modernas se han volcado a lo que se conoce como el integracionismo. Integracionismo es integrar Biblia con psicología moderna. Dicen, es que esto es lo mejor, integrar lo que nos ha dado Freud y Jung y todas estas cosas con la Biblia. Y eso no es bíblico. La palabra de Dios dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Si hay un problema médico, al médico, claro. Algo físico, muy bien. Si hay un problema espiritual, a la palabra de Dios. Tenemos que ir. Ellos citan las escrituras y la mezclan con las enseñanzas de, como he dicho antes, Freud, Rogers, Jung, todas estas. Y han abierto la puerta a una línea completamente equivocada de teorías y terapias extrabíblicas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. De hecho, la psicología moderna está en contra de la Biblia. Porque fíjate, las ideas fundamentales de la psicología moderna dice que la naturaleza del hombre es básicamente buena. El entorno es el que ha hecho que el hombre sea malo. Entonces ahí está el psicólogo hablando con una persona y la persona dice, bueno, es que yo qué sé, tengo problemas con la ira, golpeo a las personas y tal. Ah, bueno, ¿y cómo creciste? ¿Cómo fue tu infancia? Entonces empiezan a encontrar un culpable, ¿verdad? Tú no eres el culpable, alguien más
te ha hecho que tú seas así? La Biblia enseña que todos somos pecadores y que así como él golpea a su esposa, todos nosotros somos capaces de hacerlo también, porque está en nuestra antigua naturaleza. Todos somos pecadores. El hombre es malo, dice la Biblia. La psicología moderna dice, no, el hombre es bueno. Ya de ahí sabemos que no se pueden, no son compatibles. La psicología moderna piensa que las personas tienen la respuesta a sus propios problemas, que la clave es entender y corregir actitudes en la persona para poder ser mejor, que los problemas humanos pueden ser puramente psicológicos en su naturaleza, sin relación con lo espiritual. Y la Biblia enseña que cuando estamos en pecado, nuestros huesos, nos sentimos también mal por dentro físicamente porque estamos en pecado. David decía, ¿verdad? Mientras callé, envejecieron mis huesos. Ahí sentía algo que no estaba bien. Es cuando bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Ahí encontramos la felicidad cuando arreglamos las cosas con Dios. Entonces, no se puede integrar. La palabra de Dios debe ser nuestra autoridad. Y la autoridad de esta iglesia debe continuar así en los años que vienen. Algunas personas que han salido de nuestra iglesia recientemente me presumen de que su nueva iglesia les están dando psicología. Yo le digo, que vaya bien. Ven. Pues que vaya muy bien. Pero no es así. La palabra de Dios es la autoridad de la iglesia. La comunión es importante, es bueno tener comunión, pero lo más importante es escuchar la palabra de Dios, que transforma vidas, porque Jesús dijo, acordaros de esto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esto es la vida espiritual, de aquí mana la vida espiritual. Y eso es algo no negociable. La palabra es nuestra autoridad y así vamos a continuar. Entonces, un esqueleto del cuerpo de una iglesia saludable tiene estos dos elementos que hemos mencionado. La prioridad es Dios, ¿sí? Un alto concepto de Dios. La autoridad es las Sagradas Escrituras. Y número 3, rápidamente para terminar. Seamos una iglesia que predica la sana doctrina. Va muy relacionada con la autoridad de la palabra de Dios. Pero tenemos que continuar predicando la pura y bendita palabra de Dios, la sana doctrina, y que todos los que pasamos aquí a predicar nos aseguremos de estar en la sana doctrina de Dios. Fijaos que el capítulo 2, versículo 1, segunda de Pedro 2:1, habla de los falsos maestros. Pero también hubo falsos maestros, profetas entre vosotros, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Todo el capítulo 2 habla de los falsos maestros, de su propósito, lo que buscan, cómo identificarlos, habla de cómo son, ¿sí? Y ahora ve conmigo al capítulo 3, versículo 15, ya para terminar. 3:15. Vamos a leer juntos 15 y 16, por favor. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fijaos que aquí es interesante porque tiene que ver con la sana doctrina. Nota conmigo que Pedro está diciendo que en cuanto a la sana doctrina debemos entender unas cuantas cosas, ¿sí? Primero, Dios es un ser infinito. Nosotros somos finitos, limitados. Él no, Él es infinito. Y Él se ha comunicado
se ha comunicado a nosotros a través de las Escrituras, por medio de los santos hombres de Dios, como hemos dicho antes, inspirados por el Espíritu Santo. Pero Dios, al ser infinito, no puede comunicarnos todo lo que sabe. Nos explotaría la cabeza, o sea, no podemos, somos limitados nosotros. Él no puede comunicar todo lo que Él sabe, toda su sabiduría. Él nos ha comunicado lo más importante para nosotros. Como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, ¿hay cosas secretas? Claro, solo Dios las sabe. No puede revelarnos todo porque no podríamos con ello, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, ¿verdad? Tercer punto, nosotros somos finitos, somos limitados. Por ello, el hombre natural no puede comprender lo que Dios nos ha revelado. El hombre natural sin Cristo no puede entenderlo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos enseña y por eso necesitamos nacer de nuevo para poder contar con su ayuda. Él, dice Jesús, Él os revelará toda la verdad y os recordará todas las cosas que os he enseñado. Es el Espíritu Santo. Pero también, a pesar de tener el Espíritu Santo, y aquí viene lo interesante con respecto al pasaje de Pedro, a pesar de tener el Espíritu Santo, el creyente puede encontrar pasajes de la Escritura difíciles de comprender. Aquí lo dice. El apóstol Pablo dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Y luego dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hermanos, hay pasajes difíciles de entender, aún teniendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Y podemos tener algunas diferencias de posturas, pero recuerda, Dios ha comunicado, su comunicación es perfecta. Él ha tenido sola una intención al decir lo que está diciendo. ¿Sí? Solo hay una interpretación correcta de cada pasaje. ¿Sí? Lo que pasa es que hay pasajes que son difíciles de entender y podemos tener diferentes posturas en cuanto a ese pasaje, pero solo hay una interpretación correcta que Dios dice, ¿sí? A lo mejor dices, bueno, mi postura en este pasaje es esto, y otro viene y dice, bueno, yo tengo más esta otra perspectiva, pero sabemos que Dios al final quiso comunicar un solo mensaje, una sola idea en ese pasaje concreto, ¿sí? También nos dice Pedro, dice, hay cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ser indocto, es decir, ser ignorante o no adoctrinado, indocto, no adoctrinado, es ser inconstante y corres el riesgo de torcer las escrituras. ¿Sí? Dice aquí que hay indoctos, hay personas ignorantes que tuercen las escrituras, quieren hacer que la escritura diga lo que yo quiero que diga, ¿verdad? Cogen las escrituras y la meten en el sitio, en la ranura que ellos quieren para dar a comunicar un mensaje preciso que no es lo que dice Dios. La palabra de Dios es una espada. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. No puedes moldearla y doblarla para que quepa en donde tú quieres. La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Como dice Pedro, hay pasajes difíciles de entender. Por ejemplo, podemos tener diferentes posturas en cuanto a cómo interpretar la final trompeta. Podemos tener diferentes posturas, ¿verdad? Pero lo importante es que lo que está claro, lo que está cristalino, debemos de abrazarlo y decir, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios y no podemos alejarnos de ello, ¿sí? Como dijo alguien una vez, en el cielo nos daremos cuenta que todos estábamos equivocados.
Entonces, hermanos, necesitamos seguir con la sana doctrina, con lo que dice la palabra de Dios. No podemos cambiar. Es que, bueno, el tiempo moderno nos dice que ya vamos a ajustar la palabra de Dios en ese punto. Si ajustas en ese punto, ajustas en todo. Y entonces ya la palabra de Dios ya no dice la verdad. Ya tienes que hacer concesiones en todo prácticamente. Y te desvías completamente. Tenemos que seguir con la sana doctrina. Hoy el apóstol Pedro nos ha recordado, porque no quiere que se nos olvide, ¿verdad?, lo importante, lo básico, lo fundamental. Él se tomó mucha molestia en dejar las cosas por escrito y nos ha recordado 3 características, el esqueleto de una buena iglesia sana. Número 1, tener un alto concepto de Dios. Número 2, sostener las Escrituras como nuestra autoridad absoluta. Y número 3, mantenernos en enseñar y aprender la sana doctrina. ¿Sí? Vamos al Señor en oración.